Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en este tutorial vamos a ver una de las cuestiones que yo creo que son o pertenece al grupo de consultas más recibidas o recibidas con más frecuencia por parte de los usuarios que empiezan en Soyo y quieren trabajar con bases de datos SQLite, es decir, cómo acceder a ellas y cómo hacer queries o consultas sobre la base de datos. Entonces esto, que es el planteamiento básico, es lo que vamos a comenzar a ver, y para ello utilizaremos un archivo ya creado de base de datos SQLite de pruebas, que se corresponde o contiene una serie de tablas como pueden ser artistas, los álbumes por cada uno de los artistas y las canciones de cada uno de los álbumes de artista. A partir de aquí vamos a comenzar nuestro proyecto Soyo, y lo primero que haremos será añadir una propiedad al proyecto que será la responsable de contener la referencia al objeto de la clase SQLite Database, que es la que nos permitirá trabajar con este tipo o motor de base de datos. El nombre que vamos a dar a la propiedad es db, y en tipo, obviamente, indicaremos que se trata de una base de datos SQLite Database. A partir de aquí ya tenemos la propiedad que cuelga del objeto ventana, y esto nos permitirá trabajar con la base de datos siempre que la ventana esté activa, es decir, a lo largo de la vida útil del objeto de ventana. Si necesitásemos una mayor proyección, pues pasaríamos la propiedad database, en vez de colgando de la jerarquía de la ventana, desde el objeto de aplicación. En este caso, para este tutorial, pues es suficiente con que esté colgando en la jerarquía de la ventana. Y a continuación, precisamente en la ventana, lo que haremos será añadir un nuevo evento, el evento Open, y aquí es donde crearemos un objeto válido para dicha propiedad. Entonces, nada más sencillo que decir o indicar que database es igual a un nuevo objeto a partir de la clase SQLite Database. Con esto ya tendremos asociado a nuestra propiedad de base de datos el objeto válido de SQLite Database. El siguiente paso consiste en asociar al objeto de base de datos, al objeto db, el archivo que reside físicamente en el disco duro. Como puedes ver, en este caso se trata del archivo test.sqlite, que cuelga de la ruta del escritorio en mi disco duro. Bueno, pues para ello ya sabemos que para trabajar con archivos debemos de utilizar variables u objetos, mejor dicho, que se o parten de la clase folderItem. Entonces, en este caso, creamos una nueva variable f, definida como tipo folderItem, y asignamos a dicho objeto, a dicha variable, pues el archivo que cuelga en este caso de special folder item, la ruta desktop. Aquí el child sería tutorial, y a continuación child test SQLite, que es como se llama el archivo propiamente dicho. Una vez hacemos la asignación a la variable de tipo folder item de la ruta donde se encuentra el archivo con el que queremos trabajar, el siguiente paso no es otro sino asignar a la propiedad de base de datos database file, asociarlo precisamente con este folder item. ¿Y cómo sabemos cuáles son los pasos que tenemos que dar en cada caso, tal y como estoy haciendo aquí? Bueno, pues muy sencillo. Contando con la excelente ayuda en línea de Soyo, podemos hacer una simple búsqueda, en este caso sería de SQLite Database, y vemos que en SQLite Database todos los métodos con los que contamos. De hecho, en este tutorial utilizaremos el SQL Select, que es el empleado para lanzar consultas a la base de datos, así como las propiedades. Y la primera de estas propiedades vemos que es database file, y si pinchamos sobre ella encontraremos la explicación del porqué, de para qué sirve y cómo tenemos que utilizarlo mediante los ejemplos asociados, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Una vez que hemos asociado el archivo físico en el disco duro de base de datos con nuestro objeto de base de datos, el siguiente paso es realizar la conexión propiamente dicha. Al realizar la conexión mediante el método connect del objeto de base de datos, nos va a devolver un booleano. Este booleano va a tener un valor cierto en el caso de que se haya tenido éxito en el proceso, y un valor falso si se ha producido algún error. Entonces, bueno, mediante un simple condicional podemos encerrar
a partir de aquí todo el trabajo con la base de datos siempre y cuando se haya tenido éxito con la conexión. Vamos a partir, por ejemplo, en este caso, y aquí, bueno, pues como el siguiente paso del proceso ya será realizar la consulta propiamente dicha y alimentar o reflejar los contenidos en un control de listado, vamos a añadir a nuestra interfaz de usuario un listbox, y en este listbox aparecerán los resultados de la consulta que realizaremos a continuación. Entonces hemos llegado a este punto, en este punto se ha conectado correctamente con la base de datos y ahora resta hacer la consulta. Cuando hacemos una consulta mediante el método SQL Select, tal y como hemos visto aquí en este caso, nos va a devolver siempre un objeto de tipo record set, es decir, un grupo de registros a partir o desde el cual luego podemos navegar, avanzar, retroceder por los registros o mover el índice o el cursor por cada uno de los registros devueltos. Por lo tanto, creamos una variable de tipo record set que será igual al resultado de la consulta realizada. En este caso la consulta será SQL Select, tal y como hemos visto, y lo que es la consulta o la sentencia SQL va a ser bastante sencillita en este caso. Será un select, seleccionar todo, from artist. Es decir, devuélvenos todos los registros que encuentres de la tabla artist, que podemos ver aquí que tiene dos columnas, artist ID y name. Entonces, a continuación, lo que tenemos que comprobar siempre que trabajamos con un record set es que la consulta haya devuelto un valor válido, y para ello comprobamos si record set no es igual a nil y de hecho contiene registros, es decir, es mayor de 0, pues podemos asumir que efectivamente hay datos, hay registros a partir de los cuales podemos ir moviéndonos con el cursor del record set. Para ello utilizamos un bucle bastante básico también, es decir, hasta que no se encuentre el final de archivo del grupo de registros, ejecuta las sentencias anidadas en el bucle que estamos creando. Y aquí es donde vamos a alimentar precisamente el listbox, añadiendo tantas filas como registros devueltos con el campo en el que estamos interesados. Para ello utilizamos el método añadir fila del listbox 1, que será igual al campo del registro con el nombre name, tal y como hemos visto que tiene esta columna de la base de datos. En name, y recuperándolo como un string, que es lo que espera el método row, tal y como podemos ver en la parte inferior de la ventana, la asignatura de este método. A continuación solo nos queda mover el cursor, avanzar hacia el siguiente registro y listo. Con esto, con este fragmento, estaremos conectando a la base de datos, estaremos lanzando una consulta y alimentando el contenido del listbox con los resultados obtenidos. Más y mejor. Aquí tenemos efectivamente todos los artistas encontrados en la base de datos. A continuación vamos a hacer que cada vez que seleccionemos cada uno de estos artistas, tal y como podemos ver en la estructura de la base de datos que tenemos aquí, pues nos indique todos los álbumes encontrados por cada uno de los artistas. Aquí vemos, por ejemplo, que el artista con el ID 50 pues tiene varios álbumes. Entonces vamos a hacer que nuestra interfaz de usuario refleje precisamente esto. Añadimos un nuevo listbox. Y este será el responsable de mostrar todos los álbumes por cada uno de los artistas que seleccionemos en el primero de los listbox. Para ello vamos a utilizar el evento change de listbox, con lo cual añadimos un nuevo evento, efectivamente change, y aquí haremos
lo primero, la comprobación que si no hay ninguna selección no se haga nada, es decir, no se produce una selección cuando no hay ninguna fila seleccionada, cuando el listbox está vacío o cada vez que lo estamos actualizando. Entonces, en este caso, si mi listindex es igual a -1 o no es igual a -1, es cuando queremos ejecutar las siguientes instrucciones. Es decir, si hay una selección, lo primero que vamos a hacer es de listbox 2 borrar todas las filas y a continuación volvemos a repetir el proceso que ya hemos visto anteriormente de crear un record set que se va a alimentar a partir de la base de datos con la consulta que realicemos. En este caso la consulta va a ser seleccionar nuevamente todos los álbumes, es decir, de la tabla álbum. Y aquí lo único que varía es que necesitamos saber el ID, es decir, el artista del cual queremos seleccionar todos los álbumes. Muy bien. Pues para ello lo que vamos a hacer al construir la sentencia es utilizar la cláusula where artist ID, que vemos que es esta columna de aquí, se corresponda y veremos a ver cómo podemos hallar ahora este valor. Lo que solemos hacer es utilizar un truco, volvemos al evento open y al mismo tiempo que estamos añadiendo la fila, el listbox también tiene otra propiedad que se denomina row tag, que no es visible y que nos permite asociar cualquier tipo de valor a cada una de las filas que estamos añadiendo al listado. Precisamente vamos a utilizar esta propiedad para asociar el ID de cada uno de los artistas que estamos añadiendo. Bueno, pues para ello, nuevamente, listbox 1, row tag es igual, en este caso, el campo artist ID string value. Vamos a comprobar que efectivamente existe este ID, artist ID. Y será precisamente esto lo que recuperemos posteriormente desde listbox 1 para construir nuestra consulta. En este caso sería entonces más listbox 1, es decir, mi row tag, y en este caso la selección que esté realizada. Aquí se me olvidó, tenemos que indicar la fila del row tag que queremos añadir, tal y como nos muestra la asignatura. Utilizamos la index que se corresponde con la última fila que se ha creado sobre el listbox. Con esto estará realizado correctamente. Esto hemos creado la consulta, tenemos el record set, nuevamente volvemos a hacer la comprobación. Y el bucle while. En este caso lo que vamos a hacer es poblar el listado listbox 2. Row con rc field, y el campo será, en este caso, title. Nuevamente string value. Vamos a anticipar la acción y vamos a añadir en este caso también un row tag. Y el row tag que queremos añadir será album ID. Movemos, avanzamos el cursor y con esto, si no he cometido ningún error, veamos. Sí, bien. Aquí se nos olvidó poner esto. Listo. A ver que haya puesto correctamente el nombre de la columna. Artist
ID. He puesto una T de más aquí. Este es el error. Hemos puesto una T de más. Solucionado. Y ahora cada vez que a medida que vamos navegando por los artistas, el segundo listado nos va mostrando cada uno de los álbumes. Es decir, la selección recupera la propiedad invisible row tag que utilizamos como ID para construir la consulta que alimenta el segundo listbox. A continuación vamos a hacer ya el tercer paso, que sería seleccionar cada uno de los álbumes que nos muestren las canciones. Y para ello, bueno, pues es repetir el proceso. No es el código más óptimo, dejo en tus manos, y que realmente es muy sencillo pues traducir todo esto que verás que es código repetido, puesto que siempre se sigue el mismo esquema en este caso, y lo único que cambian son el nombre tanto del listado como de los campos y las columnas de las que queremos obtener la información, y que se pueden traducir sencillamente a un método sobre el cual, pasando simplemente los parámetros que varían, podemos utilizarlo para todos los casos. En esta situación de lo que se trata es de ver de forma más sencilla posible cuál es el mecanismo, y por eso estamos duplicando tanto código. Añadimos el tercero de los listados y volvemos a repetir la operativa. Es decir, añadir en este caso también el evento change al listado, comprobar que hay una selección válida y a partir de aquí hacer aquello que deseamos hacer. Lo primero, bueno, pues será en este caso del listbox 3, borrar todas las filas para volver a recrearlo, crear la consulta y en este caso, bueno, volvemos a repetir lo mismo, seleccionamos todos los registros, en este caso de la tabla de track, y estaremos interesados en la columna name, donde el álbum ID sea igual, y aquí es donde recuperamos el row tag del listado en el que estamos trabajando. Vemos aquí que lo tenemos. Ya sabes que si aparecen los puntos suspensivos, damos al tabulador y nos mostrará todas las opciones que podemos seleccionar. Y lo recuperamos como string value. Nuevamente, si RC no es igual a nil y RC record count mayor de 0, significará que tenemos registros con los cuales trabajar. While not RC end of file. Bueno, pues vamos a recuperar la información y crear tantas filas como sean necesarias en el listbox 3. RC field, hemos dicho que era, en este caso, name, string value. Movemos el cursor y en principio esto estaría correcto. Volvemos a repetir, seleccionamos el artista. Por cada uno de los artistas nos está mostrando todos los álbumes disponibles, y ahora si seleccionamos cada uno de los álbumes nos muestra las pistas de cada uno de dichos álbumes. Entonces, en este tutorial, ya te digo, no es el código más optimizado del mundo, pero sí nos ha servido para ver de una forma bastante sencilla, creo yo, cuál es la operativa, cuál es la dinámica a la hora de trabajar con base de datos SQLite en Soyo. Recuperamos el archivo del folder item, nos encargamos de definir una propiedad en aquel objeto que persista a lo largo de la ejecución de toda la aplicación, y a partir de ahí utilizamos dicho objeto para crear un objeto válido a partir de la clase SQLite Database. Asociamos el archivo físico con nuestro objeto de base de datos SQLite Database, y una vez que lo tenemos, bueno, pues es simplemente mediante el método SQL Select lanzar las consultas. En posteriores tutoriales veremos cuál es la otra parte,
la otra parte del trabajo con base de datos SQLite, y que sería, bueno, pues utilizando execute tanto para insertar nuevos registros como para actualizar registros también mediante la consulta o el uso del lenguaje SQL. Espero que te haya gustado y tus comentarios, ya sabes que como de costumbre en el foro tienen más información, así como en la cuenta de Twitter de SoyOS. Y espero volver a verte lo antes posible por el canal de YouTube de Soyo.